A ver, pensemos en esto. La adicción no empieza de golpe, con una aguja o una botella. Empieza con algo mucho más simple, una elección. Pero, ¿cuál es el punto de quiebre? ¿En qué momento esa elección se transforma, se convierte en una enfermedad que literalmente secuestra el cerebro? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a recorrer ese camino, desde esa primera decisión hasta las consecuencias más profundas, para entenderlo bien, paso a paso. Fíjense en este número, 820.000 millones de dólares. Es una locura. Ese es el costo anual del abuso de sustancias y, ojo, solo en Estados Unidos. Estamos hablando de un monto que cubre todo, desde las facturas del hospital hasta la productividad que se pierde en el trabajo. La cifra es tan pero tan masiva que nos obliga a preguntarnos algo fundamental. O sea, ¿cómo es posible que una sola elección personal termine convirtiéndose en una crisis de esta magnitud? Para encontrar la respuesta, no nos podemos quedar en lo superficial, no. Tenemos que ir más adentro, a la biología del cerebro, y seguirle el rastro a la adicción etapa por etapa. A ver, el camino hacia la adicción casi nunca es un salto al vacío. Piénsenlo más como una pendiente, una que se va haciendo cada vez más resbaladiza, pero que tiene paradas muy claras. Vamos a ver cómo es exactamente ese descenso, desde la simple curiosidad hasta que se convierte en un hábito. Casi siempre empieza de una forma que parece súper inocente. Primero está la iniciación. ¿Qué la impulsa? Pues la curiosidad, la presión de grupo, lo típico. De ahí pasamos a la experimentación, donde el uso ya es más intencional, más deliberado. Y finalmente se instala el uso regular. Y ahí es cuando algo que era ocasional, de vez en cuando, se convierte en parte de la rutina. Y justo en ese punto, sin que casi nadie se dé cuenta, el cerebro ya empezó a cambiar. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone seria y la historia pasa del comportamiento a la biología pura y dura. Porque ya no estamos hablando de malos hábitos, no, estamos hablando de neuroquímica. Resulta que las sustancias adictivas encontraron la manera de hackear el sistema de recompensas de nuestro cerebro, y lo hacen con una eficacia que da miedo. A ver, lo más interesante aquí es la comparación. Nuestro cerebro está programado para liberar dopamina, esa molécula del placer, como una recompensa por cosas buenas y saludables, como comer algo rico o pasar tiempo con amigos. Pero, ¿qué pasa con las sustancias adictivas? ¡Boom! Provocan una liberación masiva, una inundación de dopamina, una hiperestimulación para la que el cerebro simplemente no está preparado. Y claro, esa sensación tan intensa le enseña al cerebro una lección peligrosa, a priorizar esa sustancia por encima de absolutamente todo lo demás. Imagínense esa avalancha de dopamina. El cerebro, abrumado, hace lo único que sabe hacer para protegerse. Se adapta. Empieza a bajarle a su producción natural de dopamina y, en general, se vuelve menos sensible. A esto es a lo que llamamos tolerancia. Y es una trampa perfecta. ¿Saben por qué? Porque ahora se necesita más y más de la sustancia, ya no para sentir ese placer inicial, sino simplemente para sentirse normal. Y así, justo así, es como empieza la espiral. Una vez que la tolerancia se instala, es como si se cruzara un punto de no retorno. Ese control, que antes parecía absoluto, empieza a desmoronarse. Aquí es donde entramos de lleno en la espiral descendente de la adicción. Primero, aparece el uso de riesgo. ¿Qué significa eso? Seguir consumiendo a pesar de que todo se está cayendo a pedazos, el trabajo, las relaciones, la salud. Después, viene la dependencia. Es cuando el cuerpo y la mente literalmente claman por la sustancia para poder funcionar. Y aquí es donde la falta de la droga se convierte en una tortura física y mental. Náuseas, ansiedad, un verdadero infierno que se conoce como síndrome de abstinencia. Y todo esto nos lleva a la etapa final, la adicción. Y que quede claro, clínicamente se define como una enfermedad cerebral crónica. La compulsión por consumir se vuelve incontrolable. ¿Por qué? Por cambios muy significativos en la corteza prefrontal, que es, digamos, el director de orquesta del cerebro, la que se encarga de tomar decisiones y del autocontrol. En este punto, la elección inicial ya no existe. Ha sido reemplazada por la compulsión.
Y para que no quede ni la menor duda de que esto es algo clínico, el Manual de Diagnóstico Oficial, el famoso DSM-5, establece 11 criterios específicos. Si una persona cumple con 6 o más de esos criterios, se considera que tiene un trastorno severo. Esto no es una opinión, no es un juicio moral, es un diagnóstico médico, punto. Ok, ahora que ya vimos cómo la adicción literalmente secuestra el cerebro, volvamos a los costos. Porque el precio a pagar no es solo en dopamina, para nada. Se paga con dinero, con relaciones rotas y, como vamos a ver ahora, se paga con años de vida. Pensemos en los costos de la adicción como un iceberg. La punta, lo que se ve a simple vista, son los costos directos, o sea, el dinero que se gasta en la sustancia. Una botella de vino al día puede no sonar a mucho, pero si hacemos cuentas, al año son más de $7,000. Pero la parte peligrosa del iceberg, la que está bajo el agua y no se ve, son los costos ocultos. Y eso es lo que de verdad hunde el barco. Las facturas médicas que se acumulan, los honorarios de abogados por un problema legal, y ni hablar del golpe devastador que significa perder un trabajo. Y si llevamos esto a una escala social, bueno, las cifras son simplemente astronómicas. Miren la gráfica. El costo anual por sustancia solo en Estados Unidos, el tabaco, 300,000 millones. El alcohol, casi 250,000 millones. Es que no son solo estadísticas frías en una pantalla, representan una sangría económica y social de proporciones épicas. Pero, al final del día, el costo más alto de todos no es el dinero, es el tiempo de vida. En promedio, una persona que fuma pierde 14 años de su esperanza de vida. 14 años. Es un precio devastador que se paga con lo más valioso que tenemos, la propia salud. Pero, a pesar de todo este panorama, hay esperanza, y es importante decirlo. La etapa de crisis, que suena tan aterradora, no tiene por qué ser el final del camino. De hecho, muchas veces es justo lo contrario, es el punto de inflexión, es esa oportunidad crítica para la intervención y para empezar el camino de la recuperación. Miren, para entender bien la recuperación es clave ver esto. Las tasas de recaída en la adicción están entre un 40 y un 60%. ¿Y saben qué? Son muy parecidas a las de otras enfermedades crónicas, como el asma o la diabetes. ¿Qué nos dice esto? Algo súper importante, que una recaída no es un fracaso moral, es parte del proceso de manejar una enfermedad crónica. Así de simple. Y la buena noticia es que afortunadamente la ciencia ha desarrollado todo un arsenal de tratamientos que funcionan. Hay de todo, desde la desintoxicación bajo supervisión médica para manejar la abstinencia de forma segura, hasta terapias conductuales que básicamente reentrenan al cerebro. También hay tratamientos con medicamentos y, por supuesto, el increíble poder del apoyo de la comunidad en los grupos de pares. A ver, la recuperación no es un camino fácil, nadie dice eso, pero es un camino que existe y está ahí. Y ojo con esto, ¿por qué es clave? Tratar la adicción no es un gasto. Es, de hecho, una de las inversiones más inteligentes que cualquier sociedad puede hacer. Los datos son claros. Por cada dólar que se invierte, el retorno es de entre 4 y 7 dólares en beneficios. ¿Cómo? Menos crimen, más productividad, es sin duda una solución en la que todos ganamos. Y con esto vamos cerrando. Si después de todo este recorrido nos queda claro que la adicción es una enfermedad que literalmente reconfigura el cerebro, la pregunta final es inevitable, y es para que nos la llevemos de reflexión. Si la enfermedad reconfigura el cerebro, ¿no deberíamos nosotros, como sociedad, reconfigurar nuestra respuesta? ¿No es hora de pasar del castigo y el estigma a un enfoque de salud pública, de compasión y, sobre todo, de apoyo?